Chicos, muy buenos días. Acá les traigo un nuevo video después de 3 semanas en las cuales no nos vimos debido a que yo estuve 2 semanas con licencia más la semana de vacaciones. Espero que la hayan disfrutado, que hayan descansado porque se la tenían merecida. Ya, vamos a cambiar un poco el tema radicalmente a lo que estábamos revisando anteriormente, que era todo lo referente a la electricidad como fuente de energía, ya como principal fuente de energía en nuestro planeta. Por lo tanto, ahora vamos a tomar en cuenta otro tipo de energía, ¿ya? Esta lección se llama ¿Qué es el calor? También corresponde al objetivo de aprendizaje número 10 de Ciencias Naturales de octavo básico. Esta es la clase correspondiente al día jueves 24 de septiembre de la semana 24, no 25, disculpe. ¿Ya? Bueno, para poder introducirnos en el tema, siempre es importante hacer las preguntas que generen la suspicacia de poder responderlas, ¿ya? Como por ejemplo, ¿qué es el calor? ¿De dónde proviene el calor? ¿Calor y temperatura son sinónimos? ¿Será lo mismo? ¿Ya? Son todas unas preguntas que nos permiten acercarnos en primera instancia a la verdad referente a lo que estamos planteando, claramente. ¿Ya? Bueno, constantemente las personas confunden o malentienden el calor con energía térmica y la temperatura, y acá nos vamos a dar cuenta de cada una de estas cosas. El calor básicamente corresponde al flujo de energía térmica que va desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. ¿Ya? El calor es el flujo de la energía térmica. La energía térmica es la energía cinética total de las partículas de un cuerpo, producto del movimiento aleatorio que experimentan. Si ustedes se dan cuenta, el agua fría y el agua hirviendo ya tienen diferencias de movimiento. El agua hirviendo tiene mucho más movimiento. Por lo tanto, la energía térmica del agua hirviendo es mayor, debido a que las partículas tienen más movimiento y eso genera un incremento en la temperatura. ¿Ya? Pero la temperatura es la medida de la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo. A mayor rapidez promedio del movimiento de partículas va a ser mayor la temperatura. Por lo tanto, acá tenemos tres conceptos que son fundamentales y esenciales y distintos que nos permiten comprender de manera precisa y exacta la diferencia entre cada uno de ellos. Volvamos, el calor corresponde al flujo de energía térmica. Siempre el calor va a viajar, de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. La mayoría de las cosas en nuestro universo, si es que no casi la totalidad, viajan de donde hay más a donde hay menos. ¿Ya? La temperatura, las masas de aire, ¿ya? Las presiones siempre van de altas presiones a bajas presiones, las masas de aire de donde están más calientes a donde están más frías y así sucesivamente. ¿Ya? La energía térmica es la energía cinética, o sea, la cantidad de movimiento que poseen las partículas de un cuerpo. Y la temperatura es la medida de esta energía cinética, o sea, la temperatura básicamente nos da un valor a la cantidad de movimiento que pueden estar experimentando determinado cuerpo. ¿Ya? Miren, acá tenemos una persona que se está tomando un vaso de agua que está a la misma temperatura que el lago. Pero ¿cuál tendrá mayor energía? Claramente el lago, debido a que tiene más partículas. Si tiene más partículas que están a una temperatura, van a tener mayor energía. ¿Ya? O sea, ustedes tienen un litro de agua y un vaso de agua y que están a la misma temperatura. ¿Cuál se va a enfriar? Aunque no deberíamos utilizar enfriar, pero más adelante se los voy a decir la manera correcta de poder decirlo. ¿Cuál se va a enfriar más rápidamente? ¿El litro de agua hirviendo o el vaso de agua hirviendo? ¿Ya? Aquel que tenga menor cantidad de masa, o sea, el vaso se va a enfriar más rápidamente. ¿Ya? Bueno, como ya estábamos viendo, la temperatura básicamente son partículas que se mueven. Mientras más movimiento tienen las partículas, van a tener mayor temperatura. Mientras menos movimiento tienen las partículas, van a tener menor temperatura. ¿Ya? Seguramente alguna vez han sentido frío y calor. Aquella percepción subjetiva se le llama sensación térmica y no es lo mismo que la temperatura. Para poder comprender el concepto de temperatura, debemos recurrir a la teoría cinético-molecular de la materia, la que señala que todas las sustancias están constituidas por partículas que se mueven y chocan constantemente entre sí. Aquella teoría permite explicar tres estados físicos de la materia. Como ustedes se pueden dar cuenta, acá tengo tres imágenes del mismo elemento, por decirlo de alguna manera, pero se encuentra en distintos estados de la materia.
¿Cuál creen ustedes que vendría siendo el estado sólido? ¿Ya? Perfecto, me imagino que todos, perdón, se inclinaron por esto. Mientras más ordenadas, más compactas y más juntas están las moléculas, ¿ya? Va a ser mayor el orden. Por lo tanto, el estado sólido, las partículas están mucho más unidas y ordenadas entre sí. Cuando nosotros aplicamos temperatura al estado sólido, por ejemplo un hielo, ¿qué pasa cuando nosotros le aplicamos temperatura a un hielo? Va a pasar de estado sólido a estado líquido, en el cual las partículas van a estar más separadas, pero todavía van a tener cierto grado de agrupación. Pero ¿qué pasa si yo a este estado líquido le aplico más temperatura? Las partículas van a adquirir mucha más energía cinética y mucho más movimiento, por lo tanto van a andar a altas velocidades y muy separadas entre sí. Entonces tenemos sólido, líquido y gaseoso, para que no se les vaya a olvidar. Que les puedo poner estas tres imágenes en alguna evaluación, en las cuales ustedes me tienen que identificar cada uno de los estados de la materia. ¿Ya? La temperatura se mide con el termómetro. Existen diferentes tipos de termómetros, pero la mayoría funciona gracias a un concepto, a un fenómeno que se llama dilatación térmica. Para poder asignar un valor numérico a la temperatura, se emplean escalas termométricas. Bueno, hay tres escalas termométricas conocidas mundialmente y las más frecuentemente utilizadas, que son la escala Kelvin, la escala Celsius y la escala Fahrenheit. ¿Ya? A los 100 grados Celsius, que es el punto de ebullición del agua, corresponden a 373,15 grados Kelvin y corresponden a 212 grados Fahrenheit. Miren acá, el punto de congelación del agua, que es a 0 grados Celsius, corresponde a 273 grados Kelvin y a 32 grados Fahrenheit. Y vamos al cero absoluto. El cero absoluto es aquella temperatura en la cual ya no puede estar más bajo. Es donde ya ni siquiera hay movimiento de las partículas subatómicas, ¿ya? A este cero absoluto se le llama 0 grados Kelvin y corresponde a la temperatura de menos 273,15 grados Celsius, temperatura a la cual nunca se ha llegado, nunca se ha podido llegar a esta temperatura. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo se conoce? Bueno, es un tema complicado para su nivel, pero básicamente es una extrapolación gráfica, ¿ya? Metieron distintos valores de distintas temperaturas y todos convergían en este punto. Por lo tanto, se conoce en teoría la temperatura más baja a la que se puede existir la materia básicamente y no prácticamente, solo teóricamente. ¿Ya? Y en cambio en la escala Fahrenheit el cero absoluto corresponde a menos 459,67 grados Celsius. Como les digo, la temperatura más baja a la que se ha llegado, creo, experimentalmente es a menos 260 grados Celsius. ¿Ya? Todavía faltaba mucho más para poder llegar al cero absoluto de manera empírica. ¿Ya? En ciencia se ocupa Kelvin. ¿Cómo se puede decir? Nuestra sociedad actualmente, donde vivimos nosotros, nuestra nación, se utiliza grados Celsius. Pero en países de habla inglesa se utiliza la escala Fahrenheit. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿cómo yo puedo convertir cada una de estas temperaturas en las diferentes escalas termométricas? Bueno, generalmente, y la manera correcta de hacerlo es de la siguiente manera. Si yo quiero pasar de grados Celsius a grados Kelvin, ¿ya? Si yo por ejemplo dicen, no, hoy día hay 28 grados de temperatura, ¿cuántos grados Kelvin serán eso? Bueno, a los 28 grados Celsius de temperatura, yo le sumo 273,15 y voy a tener la temperatura Kelvin. Por ejemplo, ¿ya? No sé, ustedes dicen, no, hoy día la temperatura fue de 20 grados Celsius. Si son 20 grados Celsius, corresponden a 293 grados Kelvin, debido a que 20 más 273 me da 293 grados Kelvin. ¿Ya? Así es como se transforma de grados Celsius a grados Kelvin. En cambio, para transformar de Celsius a Fahrenheit es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque los grados Celsius se multiplican por 1,8 y eso se le suman 32. Y ahí vamos a obtener, por ejemplo, hay 25 grados de temperatura. Esos 25 grados de temperatura los van a multiplicar por 1,8, aproximadamente les va a dar cerca de 50, entre 45 y 50. Y a eso se le suman los 32, por lo tanto van a ser, pónganle ya 45, van a ser 77 grados Fahrenheit, si es que la temperatura en Celsius son 25 grados aproximadamente. ¿Ya? Esa es la escala de conversión. Por lo tanto, si la temperatura del agua de un recipiente
desciende de 80 grados Celsius a 15 grados Celsius, ¿qué podemos inferir que sucedió a nivel de las partículas? ¿Ya? Si mientras más caliente están las partículas, más movimiento tienen, ¿qué sucedió si la temperatura bajó de 80 grados a 15 grados Celsius? ¿Qué creen ustedes? Bueno, lo vamos a responder en la clase online. Ya lo que les había dicho delante, las cosas no se enfrían, ¿ya? No es que las cosas se enfríen, sino que las cosas liberan calor. Cualquier cosa que ustedes dicen que se está enfriando, no se está enfriando técnicamente, está liberando el calor que posee, ¿ya? El calor siempre se va a mover, como les había dicho yo en un principio, de donde hay más temperatura a donde hay menos temperatura. Bueno, acá tenemos un sistema aislado formado por dos cuerpos, uno a 90 grados Celsius y el otro a 30 grados Celsius, ¿ya? 90 grados Celsius y 30 grados Celsius. ¿Qué pasa cuando los junto? La temperatura, como les había dicho, va a empezar a fluir el calor va a empezar a fluir de donde hay mayor temperatura a donde hay menor temperatura. Como dice acá, al entrar en contacto se transfieren energía entre ellos, hasta que ambos cuerpos quedan a igual temperatura. 90 más 30 son 120 dividido 2, 60. Por lo tanto, cuando llega el equilibrio, cuando ya no se transfiere la energía, es cuando llegan al punto de equilibrio, en este caso 60 aproximadamente, 60 grados Celsius. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ustedes dicen, hoy se me enfrió el té, no se le enfrió el té perdió calor. Cuando ustedes dicen, profe, cierre la puerta de la sala porque está entrando frío, no está entrando frío, se está yendo el calor, para que lo tengan claro. ¿Ya? El sistema anterior alcanzó el equilibrio térmico, sin embargo, eso sucede solo si los sistemas son ideales, pues que incluso en las mejores condiciones de laboratorio siempre va a haber una degradación de energía, siempre va a haber energía que se va a perder como producto. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos una rica limonada con hielo. ¿Qué le pasa a los hielos después de un tiempo? El calor va a hacer que el hielo, la energía térmica de la limonada, ya va a disminuir y la del hielo va a aumentar. O sea, el hielo, pónganse que la limonada está a 20 grados Celsius y le meten hielo, esos 20 grados Celsius van a empezar a entregarle energía térmica al hielo. Por lo tanto, ya no van a ser 20, sino que van a ir disminuyendo y, por ejemplo, va a quedar en 12 grados Celsius. ¿Ya? Por eso es la manera en cómo se transfiere la energía. Bueno, pero ¿qué efectos puede generar el calor? En el caso del agua, si la calientas, el agua va a experimentar los siguientes cambios. Miren, cuando el agua está bajo 0 grados, significa que está sólida. O sea, está en hielo, sus partículas están ordenadas, están juntas, están unidas. Pero si yo entrego temperatura, entrego calor, ya, el hielo va a empezar a elevar su temperatura y en algún momento se va a empezar a derretir. Por lo tanto, en este punto, el hielo va a estar entre sólido y líquido. Luego, si yo a este punto que es sólido y líquido le entrego más temperatura, o sea, le entrego más calor, se va a encontrar en estado líquido. Ya las partículas no van a estar tan unidas, sino que van a estar un poco más separadas. Pero cuando estamos en los 100 grados Celsius, en este punto, ya, el líquido y el gas van a estar, al igual que en este punto, el sólido y el líquido. ¿Ya? Van a convivir tanto el agua en estado gaseoso como el agua en estado líquido. Pero si yo sigo incrementando la temperatura, o sea, sigo entregando calor, después se va a transformar solo en gas o en vapor de agua. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Como dice acá, durante los cambios de estado, o sea, los cambios de estado de la materia que vimos anteriormente, desde sólido hasta gas, están directamente relacionados con la temperatura. Ya como dice acá, durante los cambios de estado, la temperatura permanece constante, porque se consume energía en el rompimiento de las interacciones que unen a estas partículas. La cantidad de energía térmica por unidad de masa que absorbe una sustancia para que se produzca un cambio de estado se llama calor latente, y puede ser producto de la fusión o de la vaporización. La fusión es cuando estamos pasando de estado sólido a estado líquido, y la vaporización es cuando estamos pasando de estado líquido a estado gaseoso. Bueno, como le había dicho, y esta es la última diapositiva, la dilatación térmica es la expansión de un objeto que absorbió calor. Por ejemplo, si una vía férrea gana calor, aumenta mucho su temperatura, ya se va a dilatar deformando el trazado, como se ve acá. Para minimizar aquel efecto, cada cierta distancia se dejan pequeñas separaciones en los rieles y así ya no se van a ir deformando. Por el contrario, si el objeto pierde calor, va a experimentar la contracción térmica. Miren,
Si algo adquiere calor, se va a expandir y va a ser mucho más maleable. Pero si algo pierde calor, o sea, se enfría, diciéndolo de una manera coloquial, ¿ya? Esto se va a contraer y va a endurecerse o se va a compactar mucho más, ¿ya? Bueno chicos, eso como primera introducción a la unidad de calor y nos vemos en la conexión online. Que estén bien. Chau, chau.